Usted puede estudiar la Biblia de dos maneras. Usted puede estudiar la Biblia con un acercamiento canónico y usted puede estudiar la Biblia con un acercamiento temático. Cuando decimos que estudiamos la Biblia con un acercamiento canónico, quiere decir que estudiamos la Biblia siguiendo los libros del canon bíblico. Génesis, Éxodo, Levítico, Número. Esa es la línea canónica. ¿Entienden lo que digo, verdad? Usted quiere estudiar la Biblia, elige un libro de la Biblia el que quiera, lo estudia del capítulo primero hasta el final. Luego elige otro y así. Y si quiere incluso estudiar la Biblia entera así, pues ese es un acercamiento secuencial siguiendo el orden canónico. ¿Hasta aquí está todo claro? Haga manita, dedo arriba si todos están entendiendo. Muy bien. Entonces, hay otra manera en que usted puede estudiar la Biblia y es por temas. Digamos que usted tiene un tema de su interés y pues usted agarra una concordancia o simplemente usa su memoria o se sirve de alguno de los libros que existen y usted busca el tema. Digamos que a usted le gusta investigar acerca de, qué sé yo, del perdón, de la compasión, de las finanzas, del infierno, del tema que usted quiera. ¿Está claro? Entonces, cada quien estudia la Biblia. Ese es un acercamiento diferente, porque tú no te vas a un solo libro de la Biblia, sino que vas de libro en libro, de versículo en versículo, según el tema, ¿verdad? Si vas a la concordancia, te da la lista en orden alfabético de las palabras claves y ahí te puedes arrancar con uno de tus temas y ya te lleva desde Génesis hasta Apocalipsis los versículos que hablan de ese tema. Pero básicamente tú vas leyendo de manera fragmentada pasajes bíblicos, uno de aquí y otro de allá, y no de todos los libros de la Biblia, sino los que te van interesando. ¿Está claro hasta aquí? Muy bien, ahora hablemos de la forma temática de estudiar la Biblia. Podríamos decir que hay dos formas de estudiar la Biblia temáticamente. Número uno, de acuerdo a los temas que a mí me interesan, y número dos, de acuerdo a los temas que a Dios le interesan. ¿Está claro? Entonces, el acercamiento típico para estudiar la Biblia de manera temática es de acuerdo a los temas que a nosotros nos interesan, pero Dios tiene sus propios intereses que no siempre coinciden con los nuestros. ¿Está claro? Por ejemplo, a nosotros nos encanta estudiar temas que tienen que ver con nosotros. A ver, los que se tratan de mí, de mis gustos, yo. Pero Dios tiene a alguien más favorito que yo. ¿Quién creen que es más favorito para Dios, por ejemplo? ¿El Señor Jesucristo o yo? A ver, activen su micrófono y díganme. El mismo, pastor. Pues el Señor Jesucristo, obviamente, ¿verdad? Qué iluso sería yo de pensar que yo soy más favorito para Dios, nuestro Padre, que nuestro Señor Jesucristo. Entonces, obviamente, Dios tiene sus propias prioridades en sus temáticas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedes saber tú cuáles son los grandes temas que a Dios más le interesan? Pues ponte a leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, presta mucha atención cuáles son los temas que más se repiten y así vas a descubrir cuáles son los temas que a Dios más le interesan. ¿Está claro hasta aquí? Bueno, pues ya lo hicieron, no se preocupen, no tienen que reinventar la rueda porque ya se hizo, ya hay 21 siglos de trabajo en donde los creyentes han estado leyendo y leyendo la Biblia para descubrir cuáles son esos grandes temas que a Dios más le interesan y pues ya están los 10 grandes temas bíblicos que a Dios más le interesan y eso es lo que llamamos la teología sistemática. La teología sistemática es descubrir los grandes temas que la Biblia más refiere. Ahora, les voy a hacer un repaso rápido de cuáles son los 10 grandes megatemas de la Biblia. Y tenemos que empezar por el primero, que es el más obvio y el primero y más importante por causa de sentido común es la Biblia misma. La Biblia nos habla de sí misma. Como, ¿de dónde vamos a sacar toda la información? Pues de la Biblia. Si no la sacamos de la Biblia, entonces ¿de dónde la sacamos? ¿Me entiendes? De mi ingeniosa creatividad o de imaginación. Pues cada cabeza es un mundo, ¿se imaginan? Nunca nos pondríamos de acuerdo. Pero si todos agarramos la Biblia como punto de partida, entonces, pues la Biblia tiene que ser el primer grande tema. ¿Qué dice la Biblia de sí misma? ¿Qué dice la Biblia de sí misma? Dice que es inspirada por Dios y útil para cantidad de cosas. A fin de que el hombre de Dios, y ahí hombre es la palabra antropos, que significa hombre o mujer, el ser humano, a fin de que la persona de Dios sea
perfecta, madura, completa, enteramente preparada para toda buena obra. Entonces, la Biblia es el primer gran tema bíblico. ¿Qué dice la Biblia de sí misma? Segundo, ¿cuál de todas las personas que existen en este universo y más allá del universo, cuál es la persona más importante? Alumnos, les pregunto. Dios Padre. Dios Padre. Obviamente es Dios. El héroe de todas las historias bíblicas no es ningún ser humano, sino Dios mismo. Él es el único héroe de todas las historias. Todos los seres humanos que se mencionan en la Biblia en algún momento fallan. Pero el que nunca falla siempre y gana todas las batallas es Dios. Así que Dios es el personaje de la historia bíblica por excelencia, y por eso la doctrina número 2 es la persona de Dios. Pero también en la Biblia se nos revela un Dios en 3 personas. Así que número 3, nuestro Señor Jesucristo, tercera doctrina. Y número 4, el Espíritu Santo. Siguiente, después de Dios, bueno, algunos autores dicen que viene toda la creación espiritual y ahí ponen a los ángeles, la doctrina de los ángeles. Ahí la vamos a dejar, si quieren. Y otros dicen que no, que la cabeza de la creación de todo lo que Dios ha creado es el ser humano. Así que viene la doctrina del ser humano o del hombre. Después de que viene la doctrina del ser humano, viene la doctrina del problema principal del ser humano. ¿Cuál es el principal problema del ser humano? Pues obviamente el pecado, ¿verdad? Entonces tenemos la doctrina del pecado. ¿Y cuál es el remedio para ese gran problema? La salvación, ¿verdad? Así que viene la doctrina de la salvación. ¿Y cuál es el resultado de la doctrina de la salvación en el ser humano? Pues un nuevo ser humano, un nuevo pueblo para Dios, que es la doctrina de la iglesia. ¿Ok? Entonces ya tenemos ahí la doctrina de la iglesia. Y por último, pues solamente nos queda lo último, la doctrina de las últimas cosas, que es la escatología. Así que los nombres de las 10 grandes doctrinas, haciendo un repaso para los que están tomando notas. Por cierto, yo tengo un video que se llama Panorama de la Teología Sistemática, donde les explico todo esto en un poco más detalle y ustedes lo pueden buscar ahí en mi canal, si quieren. No tienen, ni tienen que ponerle manita ni nada. Si quieren, ¿ok? Si quieren las notificaciones, si no se pongan, no estamos buscando eso. Ok, son la doctrina de la Biblia, que técnicamente se dice bibliología, el estudio de la Biblia, eso significa bibliología, y luego el estudio de la persona de Dios, teología propia, así se dice, teología propia, o sea, teología es el estudio de las cosas desde la perspectiva de Dios, pero se llama propia porque es el estudio desde la perspectiva de Dios mismo, teología propia. Luego cristología, luego espíritu en griego se dice neumatos, por eso se llama neumatología, la cuarta. Y luego tenemos angelología, la de los ángeles. Y luego la del hombre, antropología. El pecado, amartiología, porque amartía es pecado en griego. Y luego tenemos soteriología, porque sotería es salvación en griego. Después de soteriología tenemos eclesiología, la de la iglesia. Y por último, escatón, que significa lo último en griego, o las últimas cosas. Escatología, el estudio de las últimas cosas. Ahí tenemos un repaso de la teología sistemática. ¿Está claro? Cuando usted compra un libro de teología sistemática, así de grueso como la Biblia, es simplemente un resumen de estos grandes, y cada uno de estos grandes temas tiene una cantidad de subtemas importantes. La escatología es el último, porque habla de las últimas cosas. No por eso es el menos importante, simplemente en un orden de secuencia lógica. ¿Hasta aquí estamos todos claros? Muy bien. Entonces, pasamos a la escatología. La palabra escatología, como ya lo hemos dicho, es el estudio de la doctrina de los últimos eventos o de los eventos futuros o de las últimas cosas. Y para poder nosotros hacer teología sistemática tenemos que usar algún método. Es decir, tú puedes estudiar la Biblia de 2 maneras. Puedes estudiar la Biblia de manera secuencial o canónica, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo.
O puedes estudiar la Biblia de manera temática, ya sean temas del interés nuestro o tuyo, o temas del interés de Él, o divino. Pero sea como sea que estudies la Biblia de manera secuencial o de manera temática, tienes que usar un método para interpretar la Biblia. La ciencia que estudia la interpretación bíblica se llama hermenéutica. Yo asumo que a estas alturas ustedes ya lo saben, porque la palabra hermeneuo en griego significa interpretar o traducir. Y la terminación y el sufijo ico en griego significa relativo a. Así que la hermenéutica es lo relativo a la interpretación. Y cuando decimos hermenéutica bíblica, nos referimos a las reglas relativas a la interpretación de la Biblia. Entonces, cada persona que estudia la Biblia lo hace con un método, lo sepa o no lo sepa. Usa un método. Así que todos hacemos hermenéutica. La pregunta clave no es si tenemos un método de interpretación. La pregunta es, ¿cuál método es el que usamos? ¿Está claro, alumnos? ¿Sí? Así que hacer hermenéutica es como nadar. Es como nadar. ¿Cómo que es como nadar, Luis? Sí. Cuando tú no nadas bajo el agua, cuando tú estás buceando o ahí, de curioso, abajo del agüita, pues tú miras todo lo que hay ahí. Pero hay algo que nunca miras, pero que siempre está allí. Y es el agua, ¿verdad? Tú estás nadando en el agua, así que el agua no la ves. Pero ahí está siempre. Muy bien. El método de interpretación que usas es eso. Es el agua con el que tú estudias la Biblia. No lo ves, pero ahí está. Si el agua está turbia, entonces vas a ver diferente a si el agua está clara. Si el agua está chuca, como dicen en Guatemala, donde viví varios años, si el agua está sucia o si el agua está cochina o si le pones pintura al agua, todo va a cambiar para ti, porque ese es el medio que está, pero que no ves, pero que afecta todo lo que ves. ¿Está claro, hermanos? Ok, entonces, dado que la escatología es una de las 10 grandes doctrinas, entonces, antes de estudiar los métodos de interpretación escatológica, debemos tener bien claro los métodos de interpretación bíblica en sentido general, porque la escatología es simplemente un subapartado de toda la Biblia. Es uno de los 10 grandes megatemas. Así que antes, aunque hay peculiaridades para interpretar la literatura apocalíptica, por encima de la literatura apocalíptica está toda la escritura. Así que, ¿cuáles son los principios generales que usamos para interpretar la Biblia? Quiero comenzar entonces recordando eso. Y yo los agrupo todos ellos solamente en 2 categorías. 2 categorías básicas según yo. Yo sé que no todos van a estar de acuerdo, pero yo estoy haciéndolo de manera que sea más sencilla para ustedes. Así que, básicamente se puede decir que hay 2 formas de interpretar la Biblia, ¿sí? Una forma es de manera alegórica y otra es de manera literal. ¿Está claro? De manera alegórica y de manera literal. La alegoría es simplemente una manera cambiante, imprecisa de interpretar las cosas. Mientras que, el método alegórico de interpretación bíblica, incluyendo el método alegórico de interpretación escatológico, este método lo aplicas a todo, incluyendo la escatología. ¿Está claro? Este método consiste básicamente en interpretar la Biblia de acuerdo a cómo a mí se me ocurre, de cómo yo me sienta, de cómo yo quiera o cómo se me antoje. El otro método, el método de interpretación literal, es interpretar la Biblia de acuerdo a su contexto, lo que dice en su contexto. ¿De qué se está hablando antes? ¿De qué se está hablando después? ¿Cuál es el tema del libro? ¿Cómo encaja este pasaje dentro del marco de todo este escrito? Y bla, bla, bla. O sea que yo no interpreto el pasaje de la Biblia a mi antojo, de manera antojadiza. Lo interpreto de acuerdo a los parámetros que el mismo autor ha estado estableciendo antes. Y a los parámetros que estableció Jesucristo. Y a los parámetros que los mismos apóstoles usaban. Y a los parámetros que los profetas del Antiguo Testamento usaban, etcétera, etcétera. ¿Está claro?
Entonces, por ejemplo, en el catolicismo romano predomina el método de interpretación alegórica. ¿Por qué? Porque ellos estudian la Biblia, pero cada quien la interpreta como se le antoja. ¿Está claro? ¿Pero qué creen? No solo en la Iglesia Católica usan el método alegórico para interpretar la Biblia. También los evangélicos les encanta usar el método alegórico para interpretar la Biblia. Y los liberales, es decir, los que no creen que la Biblia es inspirada por Dios, también usan el método alegórico. Por ejemplo, hay una corriente que está dentro del catolicismo y dentro del protestantismo que se llama la teología de la liberación. Ellos dicen que el objetivo de Dios en la historia del ser humano es liberar a los oprimidos. Así que ellos todo lo ven bajo el lente de la opresión. Entonces ellos estudian Éxodo, por ejemplo, y dicen, ya ves, ahí está Éxodo, es el pasaje, esa es la historia de historias. Por aquí vemos Dios movilizando su gran poder para liberar a los oprimidos de la esclavitud. Ok, entonces, para los liberacionistas, por ejemplo, Éxodo es más importante que la crucifixión de Cristo, porque para ellos el lente, el agua con la que ven todo, es la liberación. Ese es el tema para ellos. ¿Están entendiendo? Así que ellos van a interpretarlo todo bajo este lente. Tienen una interpretación alegórica, pero ellos tienen una preconcepción a la hora de interpretar alegóricamente, que es este compromiso que ya adquirieron previamente con el tema de la liberación de los oprimidos. Así que aquí no se trata de salvar del infierno a la gente, sino de salvarla de la opresión. Así que si yo tengo aquí un rico, ese es el malo de la historia, y el pobre es el bueno porque es el oprimido. No es el pobre malo por lo que hace mal, sino por ser pobre. Ni el rico es bueno por ser rico, ni malo por ser rico, sino por ser rico es malo, y el pobre es bueno por ser pobre y no por lo que hace. Ese es un ejemplo nada más. Ahora, si yo tuviera, digamos que un compromiso con la agenda homosexual, entonces ese sería mi tema y yo interpretaría alegóricamente todo de acuerdo a eso y así sucesivamente. La gente puede tener compromisos adquiridos previamente con cierta temática y usa el método alegórico para imponérselo a la Biblia según sus antojos o preferencias o prejuicios. ¿Hasta aquí estamos siguiendo la lógica? Por eso podríamos decir que hay dos formas de ver el método alegórico. Una forma es sin marco de referencia definido claramente y otro con una concepción predefinida. En ese sentido, por eso yo he llamado un método alegórico abierto, o sea, el que usa el pastor de la iglesita por ahí en la aldea, hoy se levanta pues con mucho entusiasmo y va a agarrar una historia bíblica y en lugar de ponerse a estudiar el contexto, el autor, la gramática, los estilos literarios, las figuras del lenguaje, nada, que no, él dice que la unción le va a decir todo, es más, ni estudia, nada más va y se para, agarra la Biblia y ahí donde caiga y el Señor le va dando rema, según él, ¿no? La verdad es que él está interpretando de acuerdo a cómo se siente. Hoy se siente de buenas, bueno, hoy se siente resentido porque el hermanito ya no le quiso dar el diezmo, y entonces le va a dar duro. O sea, qué sé yo, ¿me entiende? Sus emociones son las que dictan su método de interpretación. Hoy se siente de un modo, lo interpreta de un modo, hoy se siente de otro, lo interpreta de otro. Y si el domingo agarra el mismo pasaje y lo vuelve a predica un sermón completamente diferente, porque para él el texto no determina el significado, sino cómo se sienta. Así que es un método alegórico abierto. No sabes con qué te va a salir. No sabes con qué ocurrencia se te va a salir y le va a echar la culpa al Espíritu Santo. No, tengo una palabra poderosa, hermanos. Te va a decir, pero le va a echar la culpa al Espíritu Santo para decir lo que se le ocurra. ¿Ok? Entonces, ahora, si ustedes son pastores, no se ofendan si ustedes predican así. Yo les, desmiéntanme, ¿verdad? Ahora, la otra, es una interpretación alegórica cerrada donde tú ya tienes un compromiso como el de la teología de la liberación, como la agenda LGBTQ o como la teología de la prosperidad o cualquier otra cosa y todo lo interpretas bajo ese marco. ¿Está claro? Pero no es la Biblia misma la que nos deja ver lo que se dice, sino que nosotros le metemos de nuestra cosecha, como decimos vulgarmente. Ahora pasamos al método de interpretación literal. La otra manera de interpretar la Biblia y la escatología es usando el método de interpretación literal.
Este método de entrada nos dice, queremos interpretar la Biblia en su contexto. Hay que ver qué dice el autor antes, qué dice después, qué es el propósito del libro, y cada pasaje que yo voy leyendo no lo disloco, no lo desconecto de su contexto. De modo que cada pasaje de la Biblia va a tener una sola interpretación. Interpretar significa, la palabra interpretar se refiere al significado. ¿Están siguiendo la lógica? La palabra interpretación se refiere al significado. El pasaje solo tiene un significado. Así que, ¿qué significa el pasaje para ti, Cristian? ¿Qué significa este pasaje para ti, John? ¿Qué significa este pasaje para ti, Zuli? Perdónenme que suene tan grosero, pero me vale un cacahuate lo que el texto signifique para Luis Floriano o para cualquier otro. No, eso no es lo que importa. Lo que importa es lo que el pasaje significó para Pablo, para Moisés, para el Señor Jesús, para Mateo. Ellos, ¿qué estaban tratando de decir a la gente que estaba recibiendo? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Qué es lo que significa para Dios este pasaje? No, ¿qué significa para mí? Porque si hoy me levanto de malas, el pasaje me puede significar una cosa. Y mañana me levanto de buenas y me significa lo contrario. No. El pasaje tiene un solo significado. Podrá tener muchas aplicaciones, muchas ramificaciones. Esa es otra cosa diferente. Pero el método de interpretación que usamos en el sistema literal es observar el texto, usar las reglas de interpretación del método literal histórico-gramatical, teológico decimos, y buscar aplicaciones paralelas al texto. Así que aquí estoy hablando puro hermenéutica, hermano. Yo tengo todo un curso que se llama Principios de Interpretación Bíblica, que es un resumen, hermanos. Y ahí tiene como 8 videos. Eso nomás es un resumen. Hay gente que se ha doctorado en hermenéutica, hermanos. Toda la vida consagrada nomás ese tema. Ahí se imaginarán, nosotros estamos en pañales. Entonces, bueno, ahora, no todos interpretan desde la perspectiva literal de la misma manera. Y ahora les muestro 2 perspectivas diferentes. En el mundo de la interpretación bíblica hay una manera de interpretar la Biblia bajo el esquema literal histórico gramatical y la otra es igual más el aspecto teológico. Ahora les voy a explicar lo que esto significa. Dentro de la interpretación bíblica literal, existe el reconocimiento de que la Biblia tiene figuras de dicción y figuras de lenguaje. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿Ya han estudiado algunos de ustedes de esto? Probablemente los estoy abrumando con muchísima información, pero espero que les sirva. Tú puedes leer la Biblia de manera literal, o sea, tú ves lo que va diciendo el texto, pero hay veces que lo que dice el texto, obviamente, pues no puede ser literal, porque no haría sentido. Por ejemplo, Jehová es mi pastor. ¿Es tu pastor? ¿Literal? Pues no es tu pastor. Pues enséñame los borregos. Pues nosotros somos los borregos. No, ustedes son seres humanos. Esa es una metáfora. Esa es una analogía. Es el lenguaje figurado y es un distintivo de la literatura poética, usar las figuras del lenguaje. Jehová es mi pastor, nada me faltará, aunque ande en lugares de delicados pastos. No, ¿qué? Bueno, ya lo estoy torciendo, ¿ya ven? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado. ¿Dios tiene una vara? ¿Cuál es la vara de Dios? Está usando lenguaje figurado. ¿Entiende? Entonces usted tiene que saber que la Biblia habla de muchas figuras del lenguaje, que hay símiles, metáforas, sinécdoques, hay alegorías también en la escritura. Hay muchas figuras del lenguaje que aquí no las vamos a estudiar. Eso es parte del curso de interpretación bíblica. Pero hay lenguaje figurado. Así que yo tengo que saber reconocer cuando la escritura me da lenguaje figurado. Cuando interpretarlo literalmente no hace sentido, quiere decir que se interpreta figuradamente.
¿Entiende? Entonces, muy bien, muy bien. Dentro de las figuras del lenguaje, una de ellas es el simbolismo. ¿Está claro? Hay símbolos. Hay símbolos. Los símbolos son como señales que representan cosas. Si tú vas por la calle y a un lado de la carretera aparece una placa hexagonal de color rojo, entonces la mayoría de la gente va a decir, oh, señal de alto. Señal de alto. Pero si viene Pánfilo Floriano de allá del Cerrito, nunca ha estado en la ciudad, nunca ha visto ese, él va a pensar que dejaron un comal ahí, un plato ahí arriba pegado en un palo, y dice, ¿y ese qué? No sabe interpretar la señal, no sabe interpretar el símbolo. El símbolo solo es relevante para todos los que están familiarizados con el símbolo, ¿entiende? Pero una vez que entiendes el símbolo, no necesitas que te lo expliquen una y otra vez, porque es común el significado para todos. El problema es que los símbolos bíblicos, porque en la Biblia hay simbología, los símbolos bíblicos se dieron hace miles de años en hebreo, en una cultura oriental, usando idiomas semíticos, no latinos. Entonces, todo este gran abismo de tiempo, de geografía, de cultura y lingüístico, nos complican a nosotros, los del siglo XXI en América Latina o en Estados Unidos, en el mundo de habla hispana, interpretar sencillamente los símbolos, porque estamos completamente desconectados de esa realidad. ¿Está claro? Si viviéramos allá en el Medio Oriente, algunos símbolos serían más sencillos porque somos orientales. ¿Entiende? Pero nosotros no somos orientales. No somos orientales. Así que aquí es donde la escatología entra en juego. ¿Por qué vengo todo esto? Porque un distintivo de la literatura apocalíptica. Ahora, quiero hacer una explicación en este punto. No es lo mismo la escatología que la literatura apocalíptica. La Biblia tiene diferentes géneros literarios allá adentro. Tiene narrativa histórica, tiene literatura didáctica, tiene literatura legislativa, literatura poética, literatura profética. O sea, la Biblia tiene muchos géneros literarios ahí adentro. No es lo mismo un salmo que un pasaje de Génesis. No es lo mismo un pasaje de Proverbios que un pasaje del libro de los Hechos. No es lo mismo un pasaje de las epístolas que un pasaje de Isaías. ¿Están siguiendo, hermanos? La Biblia está llena de diferentes estilos literarios. Muy bien. Así que dentro de los géneros literarios, uno de ellos es el profético. El género profético. Los profetas mayores, los profetas menores, algunos pasajes en los evangelios, en las epístolas. Dentro de la literatura profética, una subcategoría de la literatura profética es la literatura apocalíptica, que significa la literatura de profecías que aún faltan por cumplirse, porque ya hay profecías que han sido cumplidas. Esas no son apocalípticas, porque la literatura apocalíptica es la literatura profética que falta por cumplirse. Y ahí tenemos entonces el libro por excelencia de literatura apocalíptica, pues es Apocalipsis. Pero no es el único. Tenemos pasajes en los evangelios, en las epístolas, y en Daniel, y en Ezequiel, y en Zacarías, y en Malaquías, y en muchos otros pasajes que son literatura apocalíptica. ¿Hasta aquí está claro, hermanos? Entonces, cuando yo tomo mis principios de interpretación y los aplico a la literatura apocalíptica, las conclusiones que voy a sacar de ahí son escatología. ¿Ya entendieron? Algunos tienen cara de como de, ¿qué dijo este? Ok, voy a volver a decir. Cuando agarras tu Biblia y estás estudiando profecía y resulta que las profecías que estás leyendo tienen que ver con eventos futuros, entonces usas tu mecánica para interpretar la que tengas.
y se la aplicas al pasaje que habla del evento futuro, lo que vas a sacar como resultado de ese estudio es información de escatología. ¿Entiendes? Así que los resultados del tema de la escatología van a depender de tu destreza para conocer estos detalles y los métodos que usas para interpretar. Por eso hay diferentes posturas de escatología. ¿Están entendiendo? Ahora les voy a dar un resumen visual. Cuando aplicamos el principio de interpretación bíblica, recuerden 3 principios esenciales, porque estos van a tener un gran impacto a la hora de hacer escatología. Lo claro antes que lo difícil. Hermanos, cuando usted está estudiando la Biblia, hay una cantidad abrumadora de información clarísima en la Biblia. Clarísima. ¿Estamos siguiendo la lógica? O sea, tú no necesitas saber griego para decir que Cristo dice, y cuando oréis, perdonad a vuestros ofensores como para que su Padre los perdone a ustedes. O sea, no necesitas saber griego ni nada, nomás necesitas leer, tener un par de ojos y una Biblia abierta. ¿Están entendiendo? Hay muchísimos pasajes claros, pero hay unos cuantos que comparativamente hablando son difíciles de interpretar. Así que, obvio, ¿verdad? Por lógica. Los pasajes claros primero, los difíciles después. Interpreto los difíciles a la luz de los claros y no al revés. ¿Entienden? ¿Están siguiendo? Es el principio básico de la hermenéutica bíblica. Lo difícil se interpreta a la luz de lo claro y no al revés. Los que interpretan al revés se llaman sectas, por eso son sectas. Porque en lugar de usar el sentido común, pasan toda la Biblia por pasajes difíciles mal interpretados, ¿no? Interpreta lo claro, que te quede claro. Y entonces cuando llegues a los pasajes difíciles, ya llevas ventaja. Segundo principio, lo literal antes que lo figurado. Usted va a la Biblia y de entrada lea y lo que dice ahí, eso es. Si ahí dice, por ejemplo, que los discípulos iban en una barca y el Señor Jesús iba caminando sobre el agua, es agua. Es agua. ¿Ok? Y si dice que Pedro empezó a caminar sobre el agua y luego empezó a hundirse cuando vio el viento y el mar. Ok, al ver la tempestad, es una tempestad literal, eso dice, es tempestad. No está hablando de las tempestades de la vida que nos golpean. Bueno, esas ya son alegorías que nosotros, los evangélicos, nos encantan. Pero no, es agua literal, que moja, es agua que hunde las barcas, que ahoga los pulmones. Jesús caminó literal, o sea, de entrada miramos las cosas literal. Solo cuando no hacen sentido, entonces consideramos lo figurado. ¿Están entendiendo, hermanos? Entonces no confunda una interpretación con una aplicación. Yo puedo aplicar, decir, la vida a veces se parece a una tormenta. No es lo mismo decir, la vida se parece a una tormenta, decir, la vida es una tormenta. No, Jesús estaba hablando de las pruebas. No, Jesús estaba hablando del agua. Jesús estaba en una tempestad literal. Yo le doy aplicaciones a eso, no significados. Eso es diferente. La terminología está mal empleada cuando nosotros en la iglesia a veces hacemos esas cosas. Una cosa es una aplicación de algo, otra cosa es el significado de un texto. Ok, entonces, de entrada, nuestro acercamiento a la Biblia debe ser literal. ¿Entienden eso? Ya cuando lo literal no hace sentido, pues pasamos a lo figurado. Y por último, lo general antes que lo detallado. Primero define toda la doctrina importante y general y luego vas a los detalles. Como el ejemplo que les di con la teología sistemática. Ponte a leer la Biblia una y otra vez y ve tomando nota de los temas que más se repiten, Y así ya vas a saber cuáles son los temas más importantes, ¿entienden? Y ya después los temas que menos se repiten y los temas más detallados van debajo de los grandes temas. Por ejemplo, si tú dices
¿qué me dice acerca de la adopción? La adopción es una subcategoría de la soteriología, de la doctrina de la salvación. ¿Qué me dices tú acerca del chisme? Esa es una subcategoría del tema del pecado. ¿Entiendes? ¿Qué me dices tú acerca de la homosexualidad? La homosexualidad es una subcategoría del pecado y de la antropología. ¿Entiendes? Porque tú tienes primero los grandes temas definidos y ya después los detalles los vas acomodando cada uno en su bolsita, cada uno en su lugar, cada uno en su cajita. ¿Están entendiendo? Pues igual la escatología. ¿Cuáles son los grandes temas de la escatología? ¿Cuáles son los subtemas de la escatología? Cuando todas estas cosas no están claras, es muy fácil caer en errores. ¿Entienden lo que decimos? Invertimos el proceso. Bueno. Ahora, la interpretación y la escatología. Lo que dice aquí nos sirve de repaso. Le voy a pedir a uno de ustedes, vamos a pedirle a uno de ustedes que nos haga el favor de leer. A ver, Cristian, habilita tu micrófono si puedes y lee en voz alta el párrafo. Claro que sí, pastor. La escatología es la última de las 10 doctrinas esenciales de la teología sistemática tradicional. Desde el punto de vista bíblico evangélico, se ocupa del estudio de las últimas cosas, de los eventos futuros, de las cosas del fin. Incluye dentro de su estudio sus temas, tales como la segunda venida de Dios, la resurrección, el milenio, el arrebatamiento y el juicio final, y el estado eterno. Gracias. Aquí debería ser la segunda venida de Cristo. Pues, ese fue un error que yo cometí. ¿Ok? De Cristo. Muy bien, gracias. Seguimos leyendo. Belkis, ¿me haría el favor de leer, hermana, por favor? Sí, señor. Dice, la descripción y orden de los detalles de los principales eventos futuros va a depender de la perspectiva que una persona tenga respecto a esa doctrina. Hay 4 acercamientos clásicos dentro de la teología evangélica en relación con los eventos futuros. El amilenarismo y el postmilenarismo, el premilenarismo histórico y el premilenarismo futurista. Muchas gracias. Yo sé que estas palabras ahorita para ustedes son como un trabalenguas, ¿no? El que me lo despremilenarice, un buen despremilenarizador ha de estar pensando alguno. Sí, pues de qué se trata todo eso, ¿no? Pero tengan paciencia, ahorita vamos a ir aclarando algunos de esos términos. Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, las diferencias de perspectiva tienen sus raíces en sus diferencias en otras 2 doctrinas, la eclesiología y los prolegómenos, específicamente en su apartado de hermenéutica. Veamos en estos más detalles. Gracias. Los prolegómenos simplemente son asuntos introductorios en los temas de teología sistemática y específicamente digo ahí la hermenéutica. La hermenéutica es parte de esa subcategoría de la teología sistemática. Es la introducción a la teología sistemática, porque ya dije, el método que uses para interpretar va a impactar directamente en los resultados que obtengas al hacer teología. Bueno, vamos a continuar leyendo y ahora le vamos a pedir a John en el punto de eclesiología. Eclesiología, la continuidad o discontinuidad del pueblo de Dios entre el pacto antiguo al nuevo pacto. La postura milenialista insiste en el cumplimiento literal de las promesas hechas por Dios al pueblo judío étnico en la tierra bajo el orden presente y conciben elementos de discontinuidad entre Israel y la iglesia. Las posturas no milenaristas ven a un solo pueblo de Dios en todas las épocas. Aunque reconocen una progresión teológica, ellos ven el cumplimiento de las promesas y pactos de Dios a Israel en Dios y en la iglesia. De modo que ya no hay necesidad de un periodo especial para cumplir algo más a los judíos solo por ser judíos, puesto que para Dios
solo son judíos aquellos que además son creyentes, pero que ahora han sido absorbidos en la iglesia. Así que en la escatología va a influir lo que usted concluye en sus posturas, si, dependiendo de lo que usted cree de la iglesia. Por ejemplo, yo les pregunto, asumo que por ser ustedes de Asambleas de Dios, ¿verdad? La mayoría o todos. Ok, asumo que por ser de Asambleas de Dios, yo asumo cuál va a ser su respuesta, pero lo vamos a verificar. Ok, díganme ustedes qué piensan. ¿Cuántos pueblos de Dios hay? ¿Uno o dos? Levanten la mano los que piensan que hay un solo pueblo de Dios. Levanten la mano los que creen que hay dos pueblos de Dios. Ok. Y los que no levantaron la mano, asumo que no saben, por eso mejor se abstienen. Ok. Ok, voy a plantear la pregunta de manera diferente. ¿Cuántos creen que Israel y la iglesia son lo mismo? ¿Cuántos creen que Israel y la iglesia son diferentes? Ok. ¿Cuántos creen que la iglesia nace en Hechos 2? ¿Cuántos creen que la iglesia nace en el Antiguo Testamento? Bueno, dependiendo de cómo responden estas preguntas, es como ustedes van a interpretar la escatología. Porque, por ejemplo, si ustedes creen que Israel es una cosa y la iglesia es otra cosa, entonces ustedes comparten una perspectiva que en teología ha propuesto que hay dos pueblos de Dios. Uno es Israel en el Antiguo Testamento y otro es la iglesia en el Nuevo Testamento. Pero esta perspectiva ha también dicho que Dios tiene un plan diferente para cada uno de estos pueblos, que la iglesia, que es el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, tiene un plan de Dios por la eternidad en el cielo, mientras que Israel, que es el pueblo de Dios en la tierra, tiene un plan de Dios en la tierra y que nunca se van a revolver. O sea que hay dos pueblos de Dios, uno en el cielo para siempre y otro en la tierra. Este es un acercamiento clásico a esta postura de lo que tú piensas acerca de Israel y de la iglesia. Otros dicen, no. No, yo no creo eso. Yo creo que va a haber un solo pueblo de Dios por la eternidad. Entonces tú estás en una variante número 2, que revuelve Israel y la iglesia en el futuro, pero en el pasado no los revuelve. Y hay otros que dicen, no, siempre ha habido un solo pueblo de Dios, que son los que los creyentes, porque yo no creo que, por ejemplo, Datán y Abiram, que se rebelaron contra Dios y él abrió la tierra y se los tragó vivos, van a estar parte del pueblo de Dios. Yo no creo que, aunque eran israelitas, yo no creo que ellos van a estar en la salvación eterna. Entonces, ¿quiénes son los israelitas realmente del pueblo de Dios? ¿Todos nomás por los que eran judíos o nomás los que eran judíos, pero también eran creyentes? No solamente de la raza judía. Entonces, ¿eres del pueblo de Dios por la raza o eres pueblo de Dios por creer? Y los que no eran del pueblo de Israel, pero creyeron, eran del pueblo de Dios. Entonces ya ven que se empieza aquí a complicar diciendo, ay, sí, ya me está metiendo zancadilla teológica, nunca había pensado en eso, ¿verdad? Entonces esto tiene impacto porque como los eventos futuros tienen que ver con Israel y la iglesia, entonces ¿cuál Israel y cuál iglesia? ¿De cuál estás hablando? Por eso lo que tú creas de la eclesiología va a influir en tu escatología y lo que tú creas de la hermenéutica, del método de interpretación, también va a influir en tu escatología. Háganos el favor de leer, hermanita. Hermenéutica. Si la lectura apocalíptica se interpreta de manera literal o de manera simbólica, las posturas preliminaristas tienden a seguir un rigor literal al interpretar la literatura apocalíptica. Además, mantienen una óptica secuencial al interpretar el libro de Apocalipsis. Las posturas no milenaristas prefieren una interpretación simbólica de la literatura apocalíptica en general, y su visión del Apocalipsis es paralelista progresiva, pero no secuencial. Los primeros son causados de literalistas exagerados y de imponer una interpretación particular de un pasaje
Apocalipsis 20, a todos los pasajes claros de la Escritura. Ellos dicen que no es solamente Apocalipsis 20, sino muchos otros más. Los de posturas no milenaristas son acusados de alegorizar los textos apocalípticos y de fragmentar abiertamente la secuencia del libro de Apocalipsis. Gracias. Muy bien, entonces, en resumen, lo que acaba de leer nuestra hermana, yo ya les dije en parte, lo que tú creas de la hermenéutica va a influir. Y básicamente la manzana de la discordia es el tema del milenio, hermanos. Todos han oído del milenio a esas alturas, yo supongo, ¿no? Ok. Como ustedes, asumo también, no lo puedo demostrar, pero como ustedes todos nacieron en la fe, en el mismo tipo de iglesias y se mueven en el mismo tipo de iglesias, el universo al que ustedes están acostumbrados es el de la postura del milenio literal, milenarista. Pero existe todo un universo que no comparte esa perspectiva. Entonces, cada uno está en esa postura por ciertas razones y los dos son evangélicos, o al menos algunos, la mayoría son evangélicos, ¿entienden? Entonces, pero no es que tienen diferencias en escatología nada más por la escatología, sino es por la hermenéutica que usan y por la teología con la que conciben la eclesiología. Pero no tengo yo tiempo para profundizar más de eso, pero yo tengo videos ahí donde ustedes pueden curiosear más acerca de ese tema si les interesa, pero solamente les estoy diciendo, no debemos ser tan ingenuos de pensar que este asunto de la escatología es sencillo y es superficial, porque es todo un área de controversia. Ahora, sea que creas en el milenio literal o en un milenio figurado, porque debo de decir esto, ahorita vamos a ver unos diagramas, no es que los amilenaristas no creen en el milenio, no creen en el milenio, simplemente creen que el milenio no es literal. Mientras que los milenaristas, o más comúnmente premilenaristas, creen que el milenio son 1000 años literales, ¿ok? Porque el método que usan para interpretar es el método literal histórico gramatical, mientras que el método que usan los amilenaristas algunos de ellos, es el método literal histórico gramatical teológico. Es un componente adicional. Independientemente si crees o no en el milenio, todos están de acuerdo en que en los temas de la escatología relacionados con la muerte, el estado intermedio, la garantía de que Cristo viene por segunda vez, la resurrección, el juicio final y el estado eterno. Los demás temas se consideran secundarios. Aquí hay de forma visual un resumen de esas perspectivas. El amilenarismo cree que el milenio empezó con la primera venida de Cristo, cuando Cristo es presentado al mundo como el rey de los judíos. Pero él estaba hablando de el plano espiritual. Mi reino no es de este mundo, dijo Jesús a Pilato. Entonces, Cristo como rey ya está reinando, pero en forma espiritual, y ahorita, después de su ascensión, está reinando en el cielo. Pero el reino sobre la faceta espiritual del reino de Dios. Y como la iglesia está teniendo que aguantar las realidades del pecado y de las persecuciones por aquí y por allá, entonces la tribulación en cierto modo está sucediendo ahorita, aunque se va a incrementar hacia el final del periodo presente, que este se considera como el presente siglo malo, pero esperamos la era venidera, que va a comenzar con la segunda venida de Cristo, y de ahí ya viene la eternidad y no hay más nada. Así de simple y sencillo es la escatología amilenarista, mientras que, por otro lado, la escatología postmilenarista dice que después de la venida de Cristo, la iglesia pues ha padecido mucha persecución, mucho sufrimiento, pero que a través de la predicación del evangelio, la iglesia va a ir ganando terreno en el mundo, y a medida que más se convierta más gente y más naciones,
el mundo va a pasar de lo malo a lo bueno y así en algún momento va a ser tan bueno que ya va a comenzar el milenio y al final Cristo va a venir después del milenio, de este periodo de bienestar que no va a durar 1000 años necesariamente, simplemente va a ser un periodo muy bueno sobre la tierra y Cristo viene y ya empieza la eternidad. Eso se llama posmilenarismo. El posmilenarismo ha tenido sus periodos en la historia porque está basado en la creencia de que el hombre lo va a lograr por sí mismo. Pero cada vez que hay una gran guerra, como después de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, el posmilenarismo casi se extinguió porque dijeron, bueno, pues no vemos lo bueno por ningún lado, los hombres no están mejorando, se están acabando unos a otros. Así que el posmilenarismo ha perdido mucha popularidad por esa razón. Y luego tenemos el premilenarismo. Voy a empezar por el 1. El premilenarismo cree que sí hay un milenio literal de 1000 años, pero antes del milenio va a venir Cristo. Y antes de que venga Cristo va a haber 7 años de tribulación y antes de la tribulación va a venir el arrebatamiento. Así que es más o menos este diagrama. A esto se le llama premilenarismo futurista o premilenarismo dispensacional. Después del milenio, según esta postura que dura 1000 años, va a haber una revuelta final, un juicio final y ya la eternidad futura. Pero hay otra perspectiva premilenarista que tiene una variante. Estos creen algo parecido, la única diferencia es que ellos no creen que Cristo viene 7 años antes de la tribulación. Ellos creen simplemente que Cristo viene después de esos 7 años y allí empieza el milenio y luego todo lo demás. O sea que para ellos no hay arrebatamiento pretribulacional, sino posttribulacional. Entonces, en ese sentido, así se vería ese periodo. Los premilenaristas futuristas creen que hay un milenio de 1000 años literal. Cristo arrebata a la iglesia 7 años después, vienen tribulaciones sobre el mundo y luego regresa Cristo con su iglesia para empezar el milenio y luego la eternidad. Eso es una ampliación de lo que ya dije. Otros creen que Cristo viene por su iglesia a la mitad de la tribulación. Otros creen que viene justo antes del milenio, al final de la tribulación. Y otros creen que Cristo va a levantar grupos múltiples veces a lo largo de esos 7 años y la cosa es que no se ponen de acuerdo. Bueno, ahí está más o menos las perspectivas en forma visual. Ahora, de manera particular, hermanos, en lo que respecta al libro del Apocalipsis, que es, digamos, que el libro que con mayor cantidad aglutina la literatura apocalíptica del Nuevo Testamento, hay 4 posturas de interpretar ese libro. Acuérdense que la literatura apocalíptica es más que solo Apocalipsis, es todo lo que tenga que ver con profecías futuras, pero el libro de Apocalipsis es el libro de literatura apocalíptica por excelencia en el Nuevo Testamento. ¿Están claros hasta aquí? Ahora, en lo que respecta al libro del Apocalipsis, aquí estoy usando el resumen que hace Bill, es un autor en inglés que tiene un comentario que ya fue traducido al español, ustedes lo pueden conseguir. Y no solo él, casi todos los comentarios de Apocalipsis lo hacen. 4 formas de interpretar Apocalipsis: una visión preterista, la visión historicista, la visión futurista y la visión idealista histórico-redentora. Les explico rápidamente. La perspectiva historicista, hermanos, cree que todo lo que dice Apocalipsis ya se cumplió en el primer siglo. Todo. Interpreta Apocalipsis de manera histórica en el pasado. Creen que todo lo que dice ahí son símbolos de lo que se cumplió en el tiempo de los romanos y la primera generaciones del cristianismo en el primer siglo. ¿Ok? La visión historicista cree que el libro de Apocalipsis es una serie de profecías cíclicas que se van cumpliendo por etapas a lo largo de la historia de la iglesia. O sea que, digamos que divide todo el libro en las eras de la historia de la iglesia. Dicen, los primeros capítulos tienen que ver con la iglesia primitiva y luego tiene que ver con la iglesia en la Edad Media y luego la iglesia en la Reforma
y luego en la iglesia presente y luego en el final. O sea que ellos ven el libro de Apocalipsis, la perspectiva historicista cree que se cumple a lo largo de las etapas de la historia de la iglesia. ¿Está quedando claro? Preterista viene de pretérito, que significa pasado, todo ya se cumplió. Historicista se está cumpliendo por etapas. Y luego futurista, esta perspectiva futurista dice que el libro de Apocalipsis no se ha cumplido nada, sino que se va a cumplir hasta los tiempos finales. A menos que estemos en los tiempos finales, se está cumpliendo ahora. Pero si no, se va a cumplir hasta los tiempos finales. ¿Está claro? Excepto los capítulos 1 al 3. Porque son los mensajes a las 7 iglesias. Finalmente, la postura idealista, histórico-redentora, o simplemente idealista, es la que cree que el libro de Apocalipsis no está presentando, no se estudia de manera literal y de manera secuencial, como dice el futurismo, sino que el libro de Apocalipsis son símbolos cíclicos que representan la tensión, el conflicto entre el pueblo de Dios y el mal, entre Dios y su pueblo y Satanás y sus siervos, ese conflicto que existe entre ambos, donde el pueblo de Dios es perseguido por el mundo, por los incrédulos, y con la intención de aniquilarlo, movilizados por Satanás, pero presentado de manera simbólica desde diferentes ángulos. Desde el ángulo del cielo en las visiones del capítulo 4 y 5, desde el ángulo de la tierra, desde el ángulo de los demonios, desde diferentes ángulos, pero se presenta lo mismo. Y esto tendría aplicación tanto para el primer siglo, los días de Juan, se cumple en los días de Juan esta realidad del sufrimiento del pueblo de Dios, pero al final la victoria de Dios. Pero también se cumple a lo largo de la historia de la iglesia y también se va a cumplir en el futuro. O sea que la perspectiva idealista también se le podría llamar la visión idealista ecléctica. Se llama idealista porque dice que el Apocalipsis nos está presentando ideas ilustradas a través de símbolos, más que eventos históricos literales, como la perspectiva futurista o como la perspectiva historicista o como la perspectiva preterista. En la perspectiva idealista son principios, y el propósito del libro de Apocalipsis es para darle ánimo al pueblo de Dios en medio del sufrimiento, en todas las etapas de la historia, en medio de las persecuciones y de la corrupción que quiere infiltrar la iglesia. Ese es mi consejo final. Mi consejo sería: no satanicen a los cristianos que no comparten nuestra postura escatológica solo porque es diferente. No los satanicemos sin antes informarnos más, educarnos más y mirar si están predicando el evangelio con integridad y si son personas que levantan a Jesucristo y predican el sano consejo de Dios. Pero si hay diferencias en el tema de la escatología, hay que ser humildes para reconocer que ninguno tiene todas las respuestas, que todos los puntos tienen pros y contras, pero que eso no debe de privarnos de reconocer que hay hermanos, hombres y mujeres de Dios, que pueden no compartir mi postura y al mismo tiempo son aliados en el evangelio, por un lado. Por otro lado, otra aplicación, conozcan bien la postura de su iglesia local y de su denominación o familia de iglesias, pero reconozcan que hay otras posturas y esto no necesariamente los constituye en herejes, ¿verdad? Esas son dos cosas que yo tengo que decirles.